Buenas tardes, buen miércoles. Bienvenidos a mi casa. Como todos los miércoles está el doctor Elmer Huerta, colaborador de CNN, oncólogo y además profesor de medicina en la Universidad George Washington, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Hola Guillermo, gusto de saludarte bien y buenas tardes con todos. Bueno, dos o tres cosas que me gustaría hablar hoy. Por un lado, el tema de la influenza y la poca incidencia de la enfermedad este año. Ya lo vamos a discutir. Por el otro, cómo va el tema de la vacunación en Estados Unidos, el tema de los números, cómo han reducido y las muertes también significativamente por coronavirus. Y picando ahí, sobre todo para aquellos que nos siguen desde Estados Unidos, el tema del Super Bowl y las reuniones que se hicieron, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar de eso. También quiero que presten atención porque le voy a preguntar al doctor si las medidas que estamos nosotros tomando, que es lo único que tenemos a nuestro favor, como la higiene personal, el uso de las máscaras y demás, realmente a esta altura todavía continúan siendo imperativas o no. Lo dejamos picando. Doctor, la influenza, no hay números altos, es porque aprendimos a ser más higiénicos y nos distanciamos más de la gente o qué pasó? Así es, Guillermo, esa es la razón. Y esto, mira, viene a confirmar lo que se había ya observado en el hemisferio sur, cuando ellos tuvieron su invierno. Recuerda que el invierno del hemisferio sur es en junio, julio y agosto del año 2020 y estábamos en pandemia. Y las cifras que venían de Nueva Zelanda, que venían de Australia, que venían de Chile, indicaban de que había hasta 20 veces menos frecuencia de influenza el año 2020 en comparación con el 2019. Y eso se atribuye al uso de las mascarillas, a la distancia social y a que todo el mundo de una u otra manera se quedó dentro de la casa. ¿Por qué? Porque el flu, la gripe, es una enfermedad de contagio respiratorio igual que COVID-19. Claro, y sobre todo los países en el hemisferio sur tuvieron un confinamiento. Al principio había mucha duda, pero después fue muy severo, comparado con nosotros aquí, que entrábamos en la temporada un poco más cálida y todavía existía ese concepto de que, no, cuando hace calor no va a ser un problema. Entonces, realmente se pusieron las pilas en el hemisferio sur y dijeron, no, nos cuidamos y dio resultados. Bueno, ahora hablemos de la pregunta que le había dicho anteriormente. A un año de la pandemia, donde estamos hoy, ¿funciona el tema del lavado de manos, el uso de la máscara, el distanciamiento, las precauciones que estamos tomando? Por ejemplo, ¿qué hay con limpiarse las suelas de los zapatos o gente que todavía continúa desinfectando con bleach o lejía o lavandina, cloro, partes de la casa, las manijas, las suelas de los zapatos? ¿No aclaramos un poquito de eso, cómo está ahora? Muy bien, claro que sí. Lo que tenemos que hacer es recordar el modo de contagio de esta enfermedad, ¿verdad? Hemos aprendido mucho durante el año que ha pasado. Al principio del año, Guillermo, cuando estábamos en enero, febrero, marzo, no conocíamos mucho acerca de esta enfermedad y la presunción era que se contagiaba igual que la gripe, igual que el resfrío. Cuando tú tosías, cuando tú estornudabas, cuando gente con síntomas estornudaba o tosía frente a ti, allí es donde tú te contagiabas. Por eso es que durante enero, febrero y marzo, tanto la Organización Mundial de la Salud como el CDC aquí en Estados Unidos no recomendaban las mascarillas para el público general. Ellos decían, esta es una enfermedad como la gripe que se transmite por gotas gruesas. Las personas que tienen síntomas usen una mascarilla, igual que lo que se recomendaba para la gripe, pero las personas que no las tienen, no las usen y además había una escasez de mascarillas para el personal médico. Muy bien, hasta que en marzo, Guillermo, empezaron ya las investigaciones que demostraban de que esta enfermedad no se transmitía como la gripe, no eran gotas gruesas, no todas las personas que estaban contagiando tenían síntomas. Entonces se describió el primer gran estudio que lo hemos revisado contigo del coro en el estado de Washington, en el que una persona asintomática que estuvo infectada contagió a 53 de los 61 miembros de su coro solo cantando. Salieron los estudios en China que demostraban que en un restaurante una persona logró contagiar a comensales de 3 mesas alrededor solamente por hablar y los aerosoles. Entonces cambió. Fue la primera semana de
abril que el CDC dijo mascarillas para todos. Y la OMS demoró hasta la primera semana de junio en cambiar su recomendación y hemos aprendido entonces en este año que el principal modo de contagio de esta enfermedad es a través de los aerosoles en la vía respiratoria. De igual modo, y acá respondo a tu pregunta, al comienzo, febrero, marzo, la histeria colectiva, porque no sabíamos lo que pasaba, era que había que limpiar las cajas de los supermercados, las bolsas de plástico en la que te dejaban tu comida, las superficies, y las preguntas eran, ¿qué es mejor? ¿Qué tipo de detergente debo usar? ¿Qué tipo de desinfectante? ¿Debo lavar las suelas de mis zapatos al entrar a la casa? He salido un rato y mi ropa la tengo que lavar inmediatamente, dejar afuera, entrar desnudo a la casa. Caramba, era todo un... ¿Por qué? Porque no sabíamos. Con los meses hemos ido aprendiendo y este es algo que yo le insto a nuestros televidentes a que busquen. La revista Nature, que es una de las revistas más prestigiosas de ciencia y medicina, acaba de publicar hace unas 3 semanas una especie de recuento general acerca de lo que es o significa el contagio de esta enfermedad a través de superficies. Y llega a la conclusión, Guillermo, y esta es la respuesta a tu pregunta, de que existe contagio por superficies, pero de lejos está muy poco frecuente. Esta enfermedad es más por vía respiratoria. Entonces, si te lavas tu mano, por supuesto la tienes que lavar no solo para COVID, sino para otras cosas, ¿cierto? Si es que tienes que hacer higiene de superficie en tu casa, haz la que siempre has hecho, sobre todo si allí no entra gente, el virus no va a entrar por las puertas o ventanas cerradas. Entonces, eso de exagerar con lavar las bolsas de plástico, los zapatos, eso ya pasó a la historia. Ahora esta enfermedad es de contagio aerosólico y por lo tanto tenemos que seguir usando la mascarilla, que en algunos estudios demuestra que tiene hasta 70% de eficiencia en impedir el contacto, la distancia social, porque cuanto más cerca te encuentres de una persona, más oportunidad va a haber que te contagies y dejar obviamente la higiene de manos y superficies como regla general. Eso es básico en la vida, pero no como un método importantísimo de prevenir esta enfermedad. Habría que buscar el equilibrio, ¿no? Los que nos dé un poco de sensación de control. Por ejemplo, a pesar de que al principio se decía que los cartones tal vez podían ser los donde se alojara el virus por más tiempo que en una superficie no porosa, como puede ser un mármol. Yo cuando recibo una caja en la puerta de mi casa, como recién, doctor, estaba hablando con usted y escuché y vi por la ventana que pasó el camioncito de Amazon Prime. Significa que en la puerta tengo un paquete. Yo ahora lo voy a entrar, lo voy a dejar 24 horas, me voy a lavar las manos y por las dudas no lo voy a tocar, porque por lo menos me da esa tranquilidad de que yo tengo eh, cierto control y poder frente a los interrogantes, ¿no? Entonces eso me da un poco de tranquilidad. Ahora le voy a hacer 2 preguntas más con respecto a esto. Cuando uno va a un aeropuerto o cuando yo voy al quiropracta, por ejemplo, cada 2 semanas voy al quiropracta, a mí me toman la temperatura al llegar y el nivel de oxígeno en sangre, la saturación de oxígeno en sangre. Me preguntan, por supuesto, si he estado en contacto con alguien, etcétera. Pero ellos toman proactivamente la temperatura y el nivel de oxígeno. Parece que en Latinoamérica es muy común todavía. ¿Es necesario? En realidad, no. Mira, esto es importante. ¿Por qué? Porque la proporción de pacientes que tienen fiebre como síntoma inicial es baja, está alrededor del 20% menos. No todos tienen fiebre. Entonces, imagina, tomarle la temperatura para una enfermedad que menos del 20% tiene fiebre, pues estás haciendo 80% en vano esa prueba. Que puedas encontrar uno que otro, bueno, pues lo harás, ¿no? Y lo otro, lo del oxímetro de pulso, es raro, muy raro que una persona tenga lo que se llama la hipoxia dulce, es decir, que ya esté desaturando y que esté caminando como si nada. No, eso es rarísimo. Y fíjate lo importante, ¿eh? Tú- lo que, la razón de tu pregunta y el concepto en la pregunta es lo que se llama un método de screening. En español es lo que se llama un método de cribaje. ¿En qué consiste? En hacer una prueba o un examen a una población para tratar de encontrar un problema de salud, ¿cierto? Ejemplos de cribaje o screening
el Papa Nicolau para el cáncer, el examen de sangre oculta, la colonoscopía para el cáncer del colon, la mamografía para las mujeres con cáncer del seno. Esos son exámenes de cribaje. La condición fundamental para que un examen de cribaje, temperatura y oxímetro de pulso tenga valor es que el problema que estoy buscando sea súper frecuente en la comunidad. Entonces, si en tu comunidad no hay casos de COVID-19 o son escasos, entonces imagínate, estos exámenes no te van a servir, la verdad. Y además el tema de la sugestión, ¿no? Yo soy un tipo muy cerebral. No soy una persona sensible, pero soy muy cerebral. Eh, y la vez pasada trabajé mucho y tenía dolor de piernas, dolor de espalda. Dije, bueno, por las dudas, tenía un cansancio impresionante. Me voy a hacer el PCR por las dudas. Fui y desde el auto me lo hicieron. Al día siguiente, negativo. Cuando vi en el oxígeno que tenía 95 de saturación de oxígeno en el medidor, ya me sentí mejor. Y después, cuando me vino el resultado negativo, se me fue el cansancio. Es decir, de alguna forma la sugestión juega en este momento de tanta incertidumbre. Y yo lo tomé como, bueno, voy a salir de la duda. Fue y lo hice. Y ya está. Y se acabó. Por eso digo que un poco el control lo podemos tener nosotros. Pero uno de mis compañeros de Siena Internacional posteó en Facebook ayer algo que me dejó pensando. Es una mujer. Ella tuvo cáncer y estuvo haciendo quimioterapia y estaba en el auto y dice que el auto de al lado en el estacionamiento había un matrimonio sin máscara adentro del auto, con las ventanas bajas. Entonces ella le pidió a la mujer, por favor, se puede poner adentro de su auto, se puede poner por favor la máscara, y la mujer la insultó. Entonces ella se ofendió y dijo, esta es la barbaridad que tenemos que enfrentar a diario. Entonces ahora yo me pregunto, si en un estacionamiento uno está más o menos, vamos a decir, 3 metros de un asiento de un auto al otro asiento del auto, con la ventanilla baja y que ese pasajero no tenga la mascarilla puesta, ¿es realmente razonable el pedido de esta mujer de que la otra persona del auto se pusiera la máscara o no? A ver, mira, dos automóviles en un estacionamiento al aire libre. ¿Ok? Los dos automóviles con las ventanas bajas y en espacios cerrados cada uno, con aire al medio, es decir, con aire entre los dos carros. Que un virus pueda pasar de un carro al otro a través del aire, entrar a la otra ventana, es muy, muy poco Es lo que probable. yo pensé. Muy poco probable. Entonces yo creo que el pedido de esta persona a la otra que estaba en su carro de que se ponga una mascarilla porque la va a contagiar, la verdad es que no tiene asidero científico, la verdad. Yo si hubiera sido la persona del otro auto y me lo piden, lo habría hecho. Habría dicho, ah, sí, por supuesto. Simplemente porque uno no sabe, como en este caso, esa mujer no sabía que esta paciente que ha ido a sesiones de quimioterapia está también con un estado emocional frágil, ¿no? Ah, Entonces uno como buen samaritano como claro. yo lo haría. Pero me alegra, doctor, que me lo diga porque también a veces tal vez estamos demasiado hipersensibles y podemos crear una situación difícil. De hecho, en estos últimos días he reflexionado sobre esto, que la pandemia, doctor, a ver si usted está de acuerdo conmigo o no, ha sacado lo peor y lo mejor de la gente. Hay gente que se comporta irracionalmente y tiene un efecto negativo, y hay otros que al contrario han, han traído un aporte debido a este contexto positivo a la sociedad. ¿Está de acuerdo o no? Completamente de acuerdo, Guillermo, en todo, a todo nivel, desde el nivel de los gobernantes hasta el nivel de las personas de la comunidad. Esta pandemia ha traído lo mejor y lo peor de todos nosotros. Yo creo que felizmente, en la mayor parte de los casos es lo mejor que lo peor, pero sí, tienes toda la razón. El CEO de Johnson Johnson este martes dijo que eh, debido a la presencia de las variantes del coronavirus, probablemente haya que ajustar las vacunas. Y la pregunta es, ¿deberemos vacunarnos año tras año en los próximos años debido a la circunstancia en la que estamos en el proceso de vacunación y la carrera que estamos corriendo con las variantes? La respuesta corta es sí. A ver, te lo explico. Mira, lo que hasta ahora se sabe, recordemos que estamos en el primer año de la pandemia. Los primeros casos en la China fueron
ahora sí, en enero, febrero, como ahora estamos llegando al año de lo que fueron los primeros casos en Europa. De tal modo que ese es nuestro rango, digamos, de conocimiento de esta enfermedad, más o menos un año. Lo que estamos descubriendo hasta ahora, y las vacunas, ¿desde cuándo se están usando? Desde el mes de agosto en fase 3. Es decir, tenemos 6 para 7 meses de uso de vacunas. Muy bien. Y lo que estamos aprendiendo es a usar un instrumento poderosísimo, Guillermo, que se llama vigilancia genómica. La hemos hablado contigo en el programa. Es decir, cada cierto número de pruebas de hisopado que tú haces en tu población, por decirte cada 20 o cada 100, lo que haces es que aíslas el virus y le haces una secuencia genética o análisis completo de su estructura viral genética. ¿Para qué? Para que vayas descubriendo variantes. Y así es como se ha descubierto la variante en Inglaterra, en Sudáfrica, en Brasil, y están apareciendo muchas más. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido en este año? Tanto de la enfermedad como del virus, que el virus cambia. Ya está decidido, ya sabemos que existen variantes. Eso es una realidad científica y va de acuerdo a lo que sabíamos de los virus corona. Listo, uno. Segundo, lo que hemos aprendido, y esto es conocimiento nuevo, no tiene más de un mes, mes y medio, es de que cuando han enfrentado, mira, han enfrentado el plasma de convaleciente de una persona que ha tenido coronavirus. Y ya lo han hecho también con el plasma de una persona que había recibido la vacuna. Es decir, en su plasma habían anticuerpos. ¿Contra quién? O contra la vacuna o contra el virus que le causó la enfermedad, ¿cierto? Ese plasma es rico ¿en qué? En defensas, en inmunoglobulinas, en anticuerpos. Y han enfrentado ese plasma contra la variante de Sudáfrica, la B1351, esperando que la neutralice. ¿Y sabes qué? No la neutraliza. ¿Qué demuestran estos experimentos? Que la enfermedad natural con el primer virus o la vacuna o los anticuerpos monoclonales que también han hecho esto con anticuerpos monoclonales no logran neutralizar a esta variante de Sudáfrica. Acaba de salir hace 3 días lo mismo con la vacuna de Sinopharm. Los chinos han hecho un experimento interesante, 12 personas vacunadas con su vacuna de Sinopharm y el plasma tampoco logró completamente neutralizar. Muy bien. Si sabemos esto, ¿qué es lo que a dónde estamos yendo? Los expertos dicen que esto va a ser como la gripe. Recuerda, Guillermo, que cuando nos vacunamos contra la gripe, todos los años, nunca las vacunas son iguales. Uno. Y dos, las vacunas que te ponen tiene 3 variantes de virus. Tiene 3 tipos de virus del flu. ¿Por qué? Porque son las variantes que han causado problemas en el hemisferio opuesto en el invierno de ellos. Así va a ser con esto, dicen los expertos. Van a ser vacunas polivalentes. Polis, varios, valentes tipos de virus, variantes, ¿verdad? Que nos van a hacer y van a decir, a ver, la variante que está causando más problemas es, voy a usar un país X y otro país Y. Muy bien, esas van a ir en la vacuna de este año. Para la del próximo año, no, la X ya no. Ahora es la A y la B. Y así va a ser. El doctor, también ahora que menciona el tema de los anticuerpos, hoy la FDA, que es la Autoridad de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, y acá viene la palabra clave, le ha otorgado la autorización para uso de emergencia. No es una aprobación, es una autorización para uso de emergencia a una nueva versión del tratamiento por anticuerpos de coronavirus para aportar a un segundo tratamiento, a un segundo tipo de tratamiento, en este caso es del laboratorio Lilly. ¿Qué nos dice esto? Que hay una opción de probablemente de cura para aquellos que tienen reacción y desarrollan el COVID. Sí, recuerda que de lo que estás hablando, de lo que se está aprobando como emergencia, es de anticuerpos monoclonales, que es lo que justo acabamos de hablar, ¿verdad? Cuando una persona se recupera de la enfermedad, produce muchos anticuerpos y no son todos parejos, este es el concepto. No todos los anticuerpos que producimos en respuesta al virus son idénticos. Y yo lo comparo como balas de diferente calibre, calibre pequeño, calibre mediano, gran calibre, hasta balas de cañón. Entonces, lo que hacen los científicos, en este caso Lilly o el otro laboratorio que trabaja en esto que se llama Regeneron, es ver qué tipo de bala es la mejor contra el virus. Y dicen, mira, la calibre 45 y la 32, esas son las mejores. Las purifican, hacen que bacterias las produzcan en cantidad
Y ese es el medicamento. Entonces, lo que está haciendo este medicamento probablemente es, no estoy seguro, no he leído el reporte, quizás eh, ser un complemento a su primera generación, porque él y Lilly ya tenía la primera generación de estos anticuerpos monoclonales. Quizás ya los están cambiando para las nuevas variedades. Dice que el nuevo tratamiento agrega Etesevimab o LY-CoV016 para hacer una versión doble del anticuerpo. Ya, probablemente sí, está agregando una capa más de eficiencia al anticuerpo para neutralizar a los virus que están atacando. Ahora, estos anticuerpos monoclonales en general no sirven lamentablemente cuando la persona ya está enferma. Ah, Las unidades de cuidados intensivos. ah, No, no. Esto sirve más y la licencia de la primera generación fue dada para el paciente en riesgo, obeso, con enfermedad de diabetes, etcétera, mayor de edad, que está en el hospital y que ya su médico ve que se está por agravar. Allí es donde sirven estos anticuerpos monoclonales. claro. No para... Porque acá presenta a Regeneron como una opción rival y que también es un cóctel de dual de anticuerpos, ¿no? Que fue lo que le dieron al presidente Donald Trump, pero se la dieron temprano. Exacto, esa es la indicación. Dar estos medicamentos, tanto el del laboratorio Regeneron como el de Lilly, son anticuerpos monoclonales. Se les da cuando el paciente está recién empezando a complicarse. Cuando su médico ve, dice, esta persona tiene muchos días con fiebre, su oxígeno se está bajando un poco, hay que darle, hay que atacarlo Claro. temprano para evitar que se complique. Y una pregunta más con respecto a este tema. ¿Qué significa monoclonal? Cuando te dije que, por ejemplo, el virus te infecta y tú produces diferentes tipos de anticuerpos, y te puse el ejemplo de las balas, pues balas chiquititas, balas medianas, balas grandes, balas de cañón, cada una de esas balas, cada uno de esos anticuerpos es un tipo de anticuerpo, un tipo de anticuerpo. Ajá. El ejemplo tonto que te he puesto es el calibre de la bala. Muy bien, cuando ellos hacen los análisis y dicen, esta bala y esta bala son las mejores, lo que están haciendo es están aislando un tipo de anticuerpo, uno solo, la bala 32 y la bala 45. Una vez que han aislado esa bala, ellos tienen mecanismos que son interesantísimos. Tienen ratones genéticamente modificados o bacterias, Guillermo, que les fabrican enormes cantidades de esa bala, solo ese anticuerpo. Mono es uno, clona es tipo, monoclonal. Entonces, imagínate, la fábrica salen solo balas 32, miles de millones de balas 32 y de balas 45. Un solo tipo de anticuerpo. Los de Claro. Regeneron mezclan las balas, por eso se llama cóctel, mientras que los de Lilly tienen un solo tipo de bala. Interesante, no conocía esa distinción. Y la pregunta final, doctor. Hoy publica CNN Internacional en su versión digital el siguiente título. El uso de dos máscaras puede bloquear más del 92% de partículas potencialmente infecciosas para que escapen del generador. 92%, doble máscara. Yo a veces uso dos máscaras, doctor, porque tengo en el auto varias y me pongo dos, sobre todo si veo mucha gente y demás. ¿Le parece una buena medida para utilizarla periódicamente o no? Absolutamente sí. Ese es el tema. Además, aprovecho, Guillermo, de nuestro podcast de mañana del 11 de febrero. Va a ser sobre esto que la CDC ha aconsejado que usemos dos máscaras cuando estemos en situaciones de riesgo. Esto tiene que ver también con una historia que la desarrollamos contigo la semana pasada, cuando dijimos que en Alemania el estado de Bavaria había determinado que sus pobladores solo usen N95 y que Alemania, la canciller, había dicho, buena idea, eso es para todo el país, y Austria también ya lo ha legislado, y ahora Francia parece que va a entrar y otros países. ¿Por qué? Porque esta nueva variante, dicen ellos, la variante británica, la B117, es muy contagiosa y por los huecos que tienen las máscaras a los costados, por allí puede entrar. Entonces, dos opciones. Una, o usas un N95, que son escasas, son caras, y que son
te pueden hacer un poco de daño en la cara porque se ajustan mucho a veces, o usas dos mascarillas, una quirúrgica y una de tela encima, pero eso sí, cuidando de que no hayan agujeros ni a los costados ni encima de la nariz. Con eso es que el CDC dice que se logra ese 95% de eficiencia para evitar que te infectes. Claro que es una buena medida. Justamente Carolina desde el control me estaba mandando ese cable que indica exactamente lo que el doctor está diciendo. La mezcla de una máscara surgical, quirúrgica, y una máscara de las que usamos habitualmente de tela, pero que tienen forro en el medio, es decir, las que podemos lavar. Excelente, doctor. Creo que hemos cubierto un amplio espectro de dudas en esta edición y para eso nos sirven los miércoles. Recuerden entonces el tema de las máscaras el mañana en Realidad versus Ficción, el podcast del doctor Huerta, que lo pueden acceder en cualquier plataforma de podcast o en cnne.com. Doctor, gracias. Gracias, Guillermo. Un abrazo y te quiero decir que me encanta hacer esto miércoles contigo para poder que nuestros televidentes tengan esta información. Gracias. Chao. Es de mucha ayuda y estamos muy agradecidos. A ustedes también. Gracias por sintonizarnos y por la confianza. Soy Guillermo Arduino desde mi casa. Esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.